próximo domingo, Ornella, se define quién va a ser el presidente de Ecuador hasta el 2025 para completar el mandato del actual presidente Guillermo Lasso. Exactamente, se llevará a cabo entonces el balotaje, esta segunda vuelta. Lo cierto es que los aspirantes a la presidencia allí en el país son Daniel Noboa, el empresario, y Luisa González, que ya concluyeron sus campañas electorales en Quito. Allí compartimos las imágenes. Daniel Noboa, que fue la sorpresa en estas elecciones porque ninguna encuesta lo daba como un candidato favorito. Exactamente, fíjense la imagen, haciendo campaña con chaleco antibalas. En una campaña que hacia la primera vuelta tuvo el episodio del asesinato de un candidato, de Fernando Villavicencio. Sí, en pleno acto de campaña. Claro, estaba en un acto de campaña. Los dos hicieron el cierre en Quito, en la capital. Si te parece, Ornella, vamos a repasar algunos datos a tener en cuenta para el próximo domingo, que se define cómo va a ser entonces el futuro de Ecuador en términos políticos. Aquí tenemos información. Bien, lo que decíamos entonces, el próximo domingo, 15 de octubre, será el balotaje allí en Ecuador. Vamos a avanzar con más información para conocer un poco más cuál es la situación, ¿no? Y de cara ya al futuro también, porque es compleja la situación allí en Ecuador. La campaña electoral comenzó el 24 de septiembre y se va a extender hasta hoy, 12 de octubre. Mañana ya comienza el periodo formal de veda. Los candidatos, bueno, aquí tenemos, ¿no? A Luisa González del Partido Movimiento Revolución Ciudadana, es la candidata, ¿no? del correísmo. Exacto. Y Daniel Noboa del Partido Acción Democrática Nacional. Noboa, que es el candidato más joven, con 35 años, a llegar a un balotaje, y de ser electa Luisa González, bueno, sería la primera presidenta mujer. Bueno, más de 13 millones de ecuatorianos están facultados para votar el próximo domingo y definir entre Noboa o González. Sigamos. La elección sucede en medio de las investigaciones por el asesinato del ex candidato Fernando Villavicencio, esto que decíamos, ¿no? En medio de una tensión allí con un país atravesado por la violencia en Ecuador. Donde gran parte de los autores materiales de la balacera murieron. O murieron ese día o murieron en la cárcel. Sí. La cárcel, además, que son, bueno, las cárceles ecuatorianas son materia, por supuesto, de enorme violencia. Andrés Cripan lo graficó muchas veces en sus informes. Sigamos avanzando. Quien resulte vencedor deberá completar lo que decíamos, el periodo 2021-2025 del actual presidente, de Guillermo Lasso. Ahora vamos a entender el porqué de esto que bueno, puede suceder, ¿no? en los próximos días. Atención con este dato, porque hoy hubo un encuentro organizado por el Inter-American Institute for Democracy, que advierte sobre posibles fraudes electorales. Atención con esto, porque empiezan a tejerse versiones y ya especialistas están hablando de posibles maniobras extrañas el próximo domingo. Veremos. Sigamos. Avanzamos. Tenemos una placa más para compartir. Y esto que decíamos, ¿no? ¿Por qué debe completar el mandato el presidente que sea electo? Porque en mayo, en medio de un juicio político por presunta malversación en su contra, Guillermo Lasso decretó la disolución de la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso allí en Ecuador, y el fin de su mandato presidencial, un mecanismo que, se llama muerte cruzada allí en el país. Y es por eso que ha llamado a elecciones anticipadas. Exactamente. Bueno, el domingo entonces elecciones en Ecuador.